Yo amo de qué manera Dios me dirige, porque no tendría por qué hacerlo, pero yo creo que lo hace para darme seguridad. Es como decirme, Ana, te voy a dar la confirmación para que tú vayas ahí delante sabiendo que soy yo que te he enviado a decir esto. Y esto me hace estar segura, tranquila, porque mirar, sinceramente, con la labia que tengo yo podría hablar aquí de cualquier cosa. Yo lo creo, por lo menos. Pero es que esa no es la cuestión. Yo quisiera hablar lo que hay en el corazón de Dios. Me gusta trabajar con el Espíritu Santo. Donde Él se está metiendo a trabajar en ese mismo lugar, porque ahí es donde va a dar fruto. Ahí es donde voy a ver la victoria, donde voy a ver la liberación, donde voy a ver la sanidad, la restauración, ahí. Entonces, Él lo hace así. Y estaba hablando con el Señor porque una persona había escrito algo terrible en las redes sociales y estaba desesperada pidiéndome ayuda. Y entonces el Espíritu Santo me dijo, háblale de la batalla interior. Y dije, es verdad. Y me fui a escribirle y me bloqueé y le dije al Señor, ¿y cómo era eso de la batalla interior? Y fue algo como que Él me lo suele hacer, ¿no? Como diciendo, viste, Ana, olvidáis, no lo hacéis ni queriendo, pero olvidamos las enseñanzas. Y entonces me fui a repasar todos mis apuntes y hace muchos años, tantos años, que cuando me vi en el vídeo era una chavalita y ahora soy una mujer hecha y derecha. No, es broma, creo que en 3 años he cambiado demasiado, pero para mal. Pero la cosa es que hace muchos años yo os hablé de este tema, ¿no? De esas batallas que libramos los cristianos, y el Espíritu Santo de verdad con una afirmación, con una confirmación me dijo, háblales, porque quiero, abras este año haciéndoles entender que depende de ellos lo que van a vivir. No solo es profetizar, no solo es orar, es obrar y caminar en todo lo que el Señor nos ha enseñado. Así que vamos allá, vas a tener oídos espirituales bien abiertos, ojos espirituales bien abiertos, porque Dios te va a hablar. Amén. ¿Cuántos dicen amén y reciben la palabra con esa gratitud del cielo? ¿Sí? Y además, esta es una de esas palabras que uno puede tener en cuenta en todo lo que haga. Es más, yo creo que debe de tener en cuenta en todo lo que haga en la vida, porque es una palabra sobre la cual o tú vas a estar siempre bajo la influencia de esta palabra. Porque mientras estemos en el mundo vamos a estar en la carne, vamos a tener un cuerpo y vamos a tener una voluntad, vamos a tener unos enemigos. Entonces, mientras tú estés en esta tierra, bajo la influencia de esta palabra es que vas a vivir. Por eso tienes que aprender bien cómo hacer y qué hacer. Gálatas 5:17 dice así, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, que este versículo nos está alertando aquí que hay dos voluntades, o voy a decir mejor, hay dos deseos que dice el versículo, como son contrarios y están oponiéndose el uno contra el otro, están en conflicto. Están en guerra. ¿Y dónde están esos dos deseos? Están dentro de ti. Y dice más, el versículo dice además, ¿por qué sucede esta guerra? ¿Por qué es que esta batalla se está librando? Es para que ellos no puedan hacer lo que quieren hacer. Es decir, tú y yo tenemos una voluntad. Y esa voluntad siempre se va a inclinar al bien porque tenemos una semilla puesta por Dios. Yo siempre digo, no nacen niños asesinos. No nacen hombres violadores, no nacen mujeres pendencieras, quisquillosas, rencillosas, no nacen. La semilla del bien está, lo que pasa que después ahogas esa semilla y empiezas a hacerte una vida diferente a la que Dios diseñó para ti. No naces, te haces. Entonces el versículo está diciendo, dentro de ti hay una guerra para que tú no hagas lo que quieres, y lo que quieres es hacer el bien. Sobre todo cuando tú has entregado tu vida a Jesucristo y tienes ese nuevo nacimiento, todos tus sentidos se van a inclinar a hacer el bien. Pero aquí dice, pero dos deseos dentro de ti se enfrentan y se oponen, y los dos quieren gobernar. Y uno es el deseo de la carne y otro es el deseo del espíritu, que traen un constante conflicto, como te he dicho antes, por estar aquí en la tierra. Estamos en la tierra y estaremos bajo la influencia de estos dos deseos. ¿De qué manera es que operan? Bueno, nuestro corazón constantemente
está recibiendo sugerencias. Y las tres más grandes sugerencias que recibimos son estas. Una, recibimos sugerencias del Espíritu Santo. Él te sugiere qué hacer suavemente. Recibimos sugerencias de la carne. Tu carne tiene siempre deseos y te está sugiriendo cómo te vas a sentir mejor y qué es lo que en el momento te apetece. Y tenemos también o recibimos al corazón las sugerencias de Satanás, que se vale de nuestros deseos de la carne, y entonces él también quiere venir a sugerirnos. Y la cuestión está en que hacia la sugerencia, hacia la que tú te inclines o tú te rindas, es que finalmente va a producir o va a determinar la vida que tú vas a llevar. Si tú te inclinas a las sugerencias de la carne, a todo lo que tu carne en determinados momentos te está sugiriendo, pues la Biblia dice que tú vas a producir un fruto, porque vas a comenzar a inclinarte hacia esos deseos y de ti va a comenzar a darse un fruto que la Biblia dice que será adulterio, fornicación. Bueno, vamos a leerlo ahí en Gálatas 5, pero te lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente, déjame leértelo ahí. Gálatas 5, los versículos del 19 al 21 dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, cuando nosotros los hijos de Dios nos inclinamos hacia esos deseos de nuestra naturaleza caída, dice, los resultados, lo que vamos a producir de nosotros, son más que claros. Dice, inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, disensiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes, está hablando, ¿verdad? Y dice, cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Entonces los cristianos que se están inclinando, porque en Gálatas se les estaba hablando a hijos de Dios, no les estaba hablando a los mundanos. Y de cualquiera que se incline a estos deseos no heredará el reino de Dios. Más sin embargo, aquella persona que escucha las sugerencias del Espíritu, al leer la palabra, una palabra salta para su corazón, al escuchar una predicación, una corrección, una adoración, el Espíritu constantemente está fluyendo sobre la tierra y está fluyendo a través de ti. Entonces esas sugerencias constantemente están en ti. Y cuando tú determinas inclinarte a ellas, pues la Biblia dice que lo que vas a cosechar es vida eterna. Por eso la Biblia nos dice, ahí mismo en Gálatas, que debemos de ser guiados por el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque el fruto del Espíritu es vida, pero el de la carne va a terminar siendo muerte. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo esto se va a ver en el exterior de un hijo de Dios que ha decidido inclinar su voluntad. De esa guerra que hay constante en su corazón, él ha determinado voluntariamente inclinarse a tomar las sugerencias del Espíritu. Por tanto, se verá todo esto. ¿Y dónde es que luego lo vemos? Bueno, pues lo vamos a ver en las situaciones de nuestra vida. Nosotros en el diario vivir tenemos no solamente 3 sugerencias constantes bombardeando nuestro ser, sino que tenemos delante muchas situaciones que vivir, que escoger, que saber para dónde tengo que caminar. Por eso las sugerencias combaten diciendo que sea para mí, ¿verdad? Entonces es como si estuviéramos en un Edén, en nuestro propio Edén, y en cada situación que tú enfrentas, tú tienes el árbol de la vida. Y tú tendrás la sugerencia de la serpiente diciéndote, come del fruto de la carne, come de esos placeres, de esos deleites, come. Y tendrás la sugerencia del Espíritu Santo diciéndote, sabes que vas a morir, sabes que vas a quedar preso, no lo hagas. Pero finalmente la Biblia enseña que el que escoge no es Satanás y no es tu propia carne. Hay de esos cristianos que viven diciendo, ay no, es que mi carne es débil. No, la Biblia enseña que por débil que sea tu carne, tú eres el que tiene la capacidad de escoger hacia dónde tú te vas a inclinar. Romanos 6:16 dice,
¿no sabéis que si os sometéis a alguien? No está diciendo, ¿no sabéis que si ese tirano verdugo os somete a error, os somete? No, está diciendo, ¿no sabes que si tú, voluntariamente tú, te sometes a ese verdugo, no sabes que entonces vas a quedar esclavo? El que te has sometido eres tú. No es que Satanás tiene el poder de someterte, ni tu carne tiene el poder de arrastrarte para donde tú no quieres ir. No, ellos van a estar en conflicto en tu corazón, peleando para que tú te sometas a alguno de ellos. Pero no tienen ningún tipo de poder. Solamente tienen sugerencias. Y el único que podría tener el poder de decir yo los doblego porque lo digo yo, porque yo los creé, es Dios. Y no lo hace porque Él no es un tirano y no es un dictador. Él te dio libertad. Entonces somos nosotros, dice ahí, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien, tú te sometes, nadie te obliga, como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? En verdad, una vez que te sometes, que tú has decidido someterte porque eras libre, Dios te hizo libre, tú decidiste inclinarte a ese mal, entonces ahí sí dice la Biblia, ahí que tú sepas que una vez que tú te sometiste a eso, que sepas que ahí sí vas a quedar esclavo. De ahí que muchos cristianos dicen ahora, es que no puedo dejar esto. Pero Jesús también dice, yo soy tu libertador. No te condena a una esclavitud eterna. Te dice, va a suceder que te van a esclavizar. Pero aún con todo hay salvación. Amén. Que nadie esté pensando, para mí entonces ya no hay salvación. Sí, solo estoy diciendo que dependiendo de lo que tú permitas que gobierne tu corazón, de lo que tú, cuántas veces además te inclinas a algo, cuántas veces te inclinas, porque no es lo mismo caer una vez, levantarte y decir, no, esto a mí no me va, que caer una vez, caer dos veces, caer tres veces. Te estás inclinando tantas veces al mal que en un punto determinado vas a descubrir que tú ya no tienes tu voluntad, que tú ya no puedes no inclinarte más porque ya te sometiste al que te esclavizó. ¿Sí? Entonces, dependiendo de hacia dónde tú te inclines o lo que permitas que gobierne tu corazón, a las cosas del mundo con sus sugerencias que te van a conectar a la carne o a las sugerencias del Espíritu que están conectadas a la palabra de Dios, dependiendo de eso o de ahí nace la vida que un cristiano vive, aún en las cositas más pequeñas de nuestro diario vivir. El Espíritu Santo está para las cosas grandes y el Espíritu Santo guía y dirige las cosas pequeñas. Te voy a explicar algo. Cuando tú salgas de aquí tal vez a la noche y el Espíritu Santo venga con una sugerencia para tu día, porque Él está siempre y Él te va a sugerir por qué no oramos, por qué no vamos a la presencia del Padre. Él va a venir con su sugerencia y la sugerencia de tu carne seguramente vendrá a decirte ¿por qué no vemos una película? ¿Por qué no te tiras en el sofá? Y Satanás aprovechará de esta sugerencia de la carne para tirarte su propia sugerencia. Ya estuviste en el culto, qué tanto culto, tanta oración. ¿Verdad? Cuando vamos a venir a la iglesia, la sugerencia del Espíritu, recuerda, Él siempre está. La sugerencia del Espíritu va a ser, corre, alístate, tenemos que llegar a dar la bienvenida a todo lo que voy a traer, a darme la bienvenida a mí. La sugerencia de la carne te dirá, la película va a terminar en 10 minutos, ¿qué más da llegar 10 minutos tarde? Y la sugerencia de Satanás se va a liar al de la película, ¿qué tanto culto siempre con el 10, 9, 8? Que espere un poco el Espíritu Santo. Y hacia donde tú te inclines, lo que hoy te puede resultar de risa, hacia donde tú te inclines, pues determinará finalmente no solo el estilo de vida que lleves o las victorias que puedas alcanzar, sino el nivel espiritual que en la vida tú vayas a encontrar en Dios. Tú fuiste creado para vivir en comunión con Dios, pero aún eso es una elección tuya que será a través de pequeñas decisiones. Estas decisiones que harán que te inclines hacia un lado o hacia el otro. Y después se verá, no solo en la relación con Dios, sino que de ahí va a partir todo. Mira, yo hace unos días estaba de verdad
estábamos el pastor y yo, aunque yo fui la portavoz, pero estábamos ahí en la mesa hablando y decíamos, no puede ser, le damos gracias al Señor, ojo aquí, voy a hacer un paréntesis, esto es para la casa de Cielos Abiertos, le damos gracias de que el 98% de los hijos no caminan así, pero ese 2%, que después de tanta enseñanza, después de tanto que hemos dicho, pero ¿cómo va a ser, por favor, cómo va a ser que una persona está infectada de COVID y ya se riega por toda la iglesia, nadie venga a la iglesia? Mira, aquí en la iglesia nadie se infectó nunca de COVID. Y el que tiene miedo de venir a la iglesia por no infectarse de COVID, luego resulta que se infecta de COVID porque ha estado con 24 personas el día 24, quebrantando las leyes del gobierno, allí metidos, embarrados, y de ahí salió un COVID. Pero ¿cómo va a ser? Tú tienes que vivir lo que hablas. Tú tienes que vivir la vida cristiana conforme hablas. Tú no dices aquí, no temo, esa canción que tanto cantamos, ¿verdad? No tengo temor, y la repetimos hasta la saciedad. Y luego viene la más mínima noticia. ¿Y qué sale de ti, temor? ¿Qué sale de ti? Caminar en temor. Ay, no, lo primero, restamos la iglesia, restamos las cosas de Dios. Pero no hacen las mismas restas para el mundo. ¿Verdad que nadie dice, no voy a ir al trabajo porque me pueden infectar en el trabajo? ¿Verdad que no? La resta siempre es para Dios. ¿Te has dado cuenta que no vives ni siquiera lo que hablas? ¿Qué ejemplo vas a ser al mundo? ¿Qué ejemplo? Tenemos que ser ejemplo de verdad. Pero lo que sucede es que cuando estamos gobernados por la carne, manejamos todos los asuntos los manejamos desde los principios de la carne. No solamente el temor, porque una persona que vive en el Espíritu no teme. El perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, no te estoy condenando, no te estoy juzgando, solo te estoy dando como directrices de si aquí no estás bien alineado. Alíñate, porque hay que entrar en un 2021 a por todas, amén. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando estás gobernado por la carne, vas a manejar todas las cosas al estilo de la carne. ¿Y qué decía la Biblia de la carne? Pues ahí vienen los pleitos, los celos, las contiendas. Mira, es muy diferente que una sugerencia de Satanás o de tu propia carne venga fuerte contra ti, fuerte. Ten celos a este hermano, tenle envidia a este hermano, porque te he dicho que mientras vivas en la tierra, las sugerencias, vas a estar bajo esta influencia. Nadie puede escapar de aquí. Pero es muy diferente que ellos te sugieran aún con todo el poder a que tú ya te dejes gobernar por esa sugerencia. Tú ya te hayas inclinado a la sugerencia de los celos, de la contienda y de la falta de perdón, y tú ya quedes atrapado, esclavizado de falta de perdón, de celos y de contienda. ¿Entendemos esto? ¿Sí? Entonces, si tú estás gobernado por la carne, se va a ver claramente en tu vida que el manejar de los asuntos del día a día, el manejar de 4 asuntos triviales de una alabanza o de un equipo de intercesión, de cómo incluso entre vosotros os relacionáis, se ve claramente quién es del Espíritu y quién es de la carne. Porque ahí decía que había pleitos, celos, contiendas, iras desenfrenadas, ¿verdad? Y es que las cosas se pueden aparentar, pero si no las vives dentro, tarde o temprano va a salir lo que hay. Nada queda en oculto para siempre. Entonces vayamos a perseguir no el aparentar mejor o tener un autocontrol mejor, sino vayamos a liberar nuestro interior y a sacar la basura del corazón para poder vivir como hijos de Dios, como seres espirituales. Cuando te venga alguien con una opinión contraria a la tuya, como siempre os digo, el fruto de la carne es menospreciar a esa persona. No nos ponemos ni a pensar, puede ser que esa persona tenga razón. Mira, ¿sabes? Me gusta recibir las críticas hasta desde este punto. Digo, la persona que me critica ve algo en mí que yo no veo. Y antes de rechazar por completo la crítica, le puedo decir al Señor, algo de lo que critica es real, que yo no vea. ¿Ves cómo cambia toda la perspectiva? Pero una persona que está en la carne diría, esa, ¿qué vas a ver esa? Mírame a mí, ¿dónde estoy yo y dónde está esa? Sí, así es la carne. Pero tú no tienes que dejar que eso fluya en ti. Entonces, cuando esa sugerencia quiera venirte a menospreciar al hermano, tú, dice la Biblia que tú eres el que escoges si le das lugar o la acallas y la amordazas. Y cuando lo haces, tu balanza se está inclinando para la sugerencia del Espíritu. Por eso es que cuando hacemos las cosas bien,
¿cuántos les pasa que cuando hacemos las cosas bien te nace ese, ay, qué bien me siento? Y solo hiciste una pequeña acción bien, a favor de un hermano o a favor de ti mismo, pero hiciste lo correcto. Eso que nace en ti de, ay, qué bien me siento, es porque en el mundo espiritual amordazaste a Satanás mismo y no te diste ni cuenta que él te estaba sugiriendo. Y tú le dijiste, no, me voy a inclinar a la sugerencia del Espíritu. Cuando las cosas no salen como esperamos y comenzamos a murmurar, comenzamos a quejarnos contra Dios, contra el jefe, contra el hermano, sin ningún temor, sin ninguna reverencia ni a Dios ni a nada, pero no solo eso, no vas a poder alcanzar tu destino en Dios porque estás para ser luz a las naciones y solo eres una fuente de amargura y dolor. Eres una fuente de quejas, una fuente de oscuridad. Cristianos carnales, por eso hacen tantísimo daño al testimonio de Cristo. Por eso hacen tantísimo daño, porque gobernados por la carne, ahí afuera y aquí adentro en las iglesias, son un mal testimonio y son de tropiezo. Nuestras respuestas siempre tienen que ser diferentes. Tenemos que dar una respuesta diferente al mundo. Si tú estás con el mismo miedo que ellos, ¿de qué Dios les vas a hablar? ¿Sabéis? Como os decía, estábamos viendo todos esos comentarios que nos habéis hecho y yo le decía al pastor, de todos los que hemos leído, el que más o los que más me han impactado es cuando las personas me decían, bueno, ellos lo saben porque lo han escrito, pero cuando las personas me decían, pastora, vemos a Jesús en ti, pero recalcaban algo, el por qué veían a Jesús en mí. Y muchos de ellos, como congeniaban o como se dice, estaban de acuerdo a que veían a Jesús en mí, porque en el tiempo de la muerte de mi madre, vieron la entereza en mí, vieron esa fortaleza, vieron que yo tenía la tristeza del luto, de la pérdida de una madre, pero por encima del luto y de la muerte estaba la vida de Jesús en mí. Y de verdad, estos comentarios me quebrantaron profundamente, porque era el Señor mismo diciéndome, esto es lo que mi iglesia tiene que vivir. Tú no tendrías, Ana, ninguna autoridad de decirle a nadie, mira, Jesús es la vida, Jesús es la libertad. Si cuando viene una muerte tú te hundes como el Titanic y te llenas de oscuridad y lo dejas todo y ya no puedes ministrar y ya no puedes hacer nada, entonces ¿qué va a decir el mundo? Pues si ese es tu Jesús, quédatelo para ti, yo no lo quiero. Tú tienes que vivir lo que hablas, vivir lo que has creído, vivir aquello que predicas. Y entonces, porque recuerda siempre que ahí fuera no te va a valer solo decir yo soy cristiano, yo soy la pastora de Cielos Abiertos. No me va a valer de nada decir eso, porque recuerda que mis acciones hablarán siempre más alto que mis palabras. Entonces, yo no voy por ahí diciendo yo soy la pastora de Cielos Abiertos. Mucha gente me dice, eres diferente. Voy al médico y me dice, eres diferente, ¿qué tienes? Y ahí aprovecho y le digo, pues tengo al Señor en mi vida. Y si me dan chance, le cuento todo mi testimonio. ¿Verdad? Pero yo no voy a decirle con una pegatina aquí, yo soy la pastora de Cielos Abiertos. O yo soy cristiana evangélica, como si eso valdría de algo. Pero si no hace falta decirle quién tú eres, ellos van a ver quién tú eres y que tú eres diferente a los demás. Y entonces Dios te va a dar la oportunidad de decirle quién eres. Así que tu tarjeta de presentación sea tu propia vida. Porque la vida cristiana no se mide por lo que hablas, no se mide por el cargo que tengas en la iglesia, no se mide siquiera porque a qué iglesia vas. No se mide por nada de esto. No se mide por lo que tú puedas tener de recorrido en el Evangelio, por el título que tengas. No, todas estas son cosas buenas, pero no determinan tu vida en Cristo. Lo que hay en tu corazón es lo que finalmente va a determinar quién tú eres en Dios. Cuánto tú portas de Dios no te lo da un título, no te lo da unos estudios, aunque vuelvo a decir, los estudios son buenos y yo animo a todo el mundo a estudiar para capacitarte en el llamado, pero no te lo va a dar un título. Quien yo soy en Dios me lo da lo que porta mi corazón, porque recuerda que el corazón es esa habitación donde yo me encuentro con el Señor. Entonces, si mi corazón está limpio, Dios va a poder venir y fluir en mí a través de mí, y eso finalmente se va a ver en el exterior y ellos verán quién soy en Dios.
porque tengo un corazón alineado, no porque tengo un título o porque tenga una mega iglesia, que no la tengo hoy, pero la tendremos en el nombre de Jesús. Amén. Para salvación, liberación, bendición. Eso tampoco es malo. Lo malo es la motivación. ¿Para qué tú quieres tener una mega iglesia? Mira, yo quiero que las 100 liberaciones que hay aquí pasen a ser 100.000, porque son 100 vidas. 100 madres que ya no tratan a la piña a los niños, que ya no los maltratan. Personas que si violaban ya no violan, que si robaban ya no roban, que si se drogaban o se masturbaban ya no lo hacen. Por eso yo quiero una mega iglesia, porque si Dios lo puede hacer en 100, que lo hagan millones. Esa es la motivación, amén, llevar la luz a las naciones. No para ser yo, para ser el pastor o para ser cielos abiertos, ¿qué? ¿Qué? Nosotros en Estados Unidos hemos recorrido iglesias que no había nada. Si Dios me da a elegir y me dice, ¿quieres una mega iglesia sin mi presencia o quieres cielos abiertos? Quedémonos firme donde sea para quedarnos como estamos. Pero mi motivación es, si hay 2 hogares reconstruidos, Dios mío, ¿qué sería una isla reconstruida? ¿Qué sería una nación reconstruida? ¿Qué sería la iglesia de Jesucristo al completo reconstruyendo vidas? Esa es mi motivación. Y no me da miedo decirlo, porque a mí no me importa otra opinión que no sea la de Dios. Y Dios es el único que sabe si lo que yo estoy diciendo es verdad. Tú tienes que tener temor reverente de Dios, no temor al hombre, porque eso también te va a esclavizar. Amén. El cristianismo no es en lo que eres o el título que eres. Y si tú estás viviendo un cristianismo, vamos a decir, solo por momentos, dependiendo de con las personas que estás, dependiendo de en el lugar en el que estás, o dependiendo cómo te van las cosas, si te van bien o te van mal, entonces déjame decirte que tu cristianismo es cuestionable, porque el cristianismo es un estilo de vida, y el cristianismo se refleja con toda su verdad, no en una iglesia. No cuando estás con 3 cristianos, no cuando las cosas te van bien. No, el cristianismo se refleja ahí fuera, en medio de las tormentas. Cuando no estás ni con cristianos, cuando nadie te ve, donde nadie te ve, ahí hay un reflejo del verdadero cristianismo que hay en tu corazón. Y si ese cristianismo es luz, es bendición y Jesús está ahí en tu corazón, entonces vas a ser un foco a toda la nación. Pero si tienes un cristianismo que se limita a la hora y media que venimos a la iglesia, a cuando estoy con los hermanos, porque con ellos tengo que tomar una forma de hablar diferente, tu cristianismo no es ni cristianismo. Antes he dicho que era cuestionable, pero ahora te digo, no es ni cristianismo, porque el cristianismo es un estilo de vida, y esto quiere decir eso, que como actúes ahí fuera de la iglesia, como actúes en tu hogar, con tu familia. Yo siempre digo que yo no tendría la autoridad aquí de hablar todo lo que hablo si luego mis 3 hijos sabrían que en mi casa soy otra persona. Yo puedo tener debilidades en mi carácter, pero es diferente a pecados o una doble vida. Es muy diferente. Y tú no vas a tener autoridad para hablar a nadie de Jesús si antes no has vencido tu propio pecado en el corazón. Porque la misma conciencia te acusa cuando estás impartiendo a otros, como nos enseñaba el pastor. Entonces, arregla tu interior para dar vida a tu exterior. Lo que somos fuera de la iglesia es un reflejo mucho más verdadero. Lo que somos dentro de los hogares, lo que somos con el esposo, con los hijos, es un reflejo mucho más verdadero que cuando estamos aquí con las manos alzadas diciendo santo, santo, 3 veces santo. Porque a veces solo son palabras. ¿Por qué te digo esto? ¿Para condenarte? No, te he dicho por experiencia de mi propia vida, necesito que te acciones, que te levantes y que vayas a conquistar, porque el bien que tú vas a hacer es el bien que a Cristo le vas a hacer en su obra, en aquello que te mandó a hacer. Por eso quiero una iglesia que se levante, y para ello tenemos que chequearnos. Como os decía, tenemos que mirar para adentro a inicios de esta pandemia, cuando empezó a saltar el temor en muchos corazones. Y decía, mira, solo tómate esta palabra, el perfecto amor, echa fuera el temor. Tal vez no has sido perfeccionado en el amor de Jesús. No es una condena y no es un juicio, es un punto a señalar. El Espíritu Santo nunca nos señala a nosotros, pero señala el punto a trabajar. Y si no te señala, ¿dónde vas a trabajar? Yo le digo al Señor, yo necesito que tú señales todas las ruinas de mi vida,
todo lo que dentro está sin reparar, porque mira a ver dónde trabajamos si no. Yo no hago oraciones a la ligera. No, yo quiero que Dios me señale y decirle, aquí tengo una debilidad, vamos a trabajar esto. Porque mientras esto siga siendo un fallo, vamos a decir así, en mi carácter o una debilidad, algo que está sin reparar, esto es un mal para la Iglesia de Jesucristo. Entonces no te estoy condenando, te estoy diciendo que si algo de esto se da en tu vida, es como ese punto donde el Espíritu está apuntando ahora para decirte, trabajemos juntos, toma un tiempo para examinarte. Y cuando tú ya hayas localizado, bueno, pues sé lo que tengo que cambiar, aquí estoy cojeando, o aquí, o aquí. Donde sea, ¿de acuerdo? Aquí ni el orden de factores altera el producto, ni la cantidad altera nada. Dios es el mismo para arreglar un corazón con un uno que para arreglar con un destrozo. Dios es el mismo, amén. Aquí tenéis a los pastores que han sido un destrozo y de esas ruinas Dios levantó esto. Así que contigo seguro va a poder. Pero cuando suceda esto, tú tienes entonces que determinar si quieres un genuino cambio. Porque cuando alguien le está diciendo al Señor, quiero cambiar, la respuesta que va a venir del cielo es, bueno, entonces tienes que saber si estás dispuesto a dejar aquello que te llevó hasta el lugar donde estás. Y yo te voy a poner un ejemplo mínimo con mi propia vida. Yo tengo una relación fuerte y estrecha con Dios, pero yo he visto que parte de esta relación se ha puesto a cojear y el Espíritu Santo me ha señalado las redes sociales. Me ha dicho, has invertido tanto en otros que ese tiempo lo restaste para mí. Entonces él me dio además una palabra, me dijo, tú has llegado donde estás por la relación que tenías conmigo, sin relacionarte con el mundo exterior. No te ocupabas de nadie más que de mi presencia y yo fluía en ti para que ellos sean sanados, sean liberados. Y ahora, Ana, te has enfocado en ayudarles a ellos, que no está mal, pero te has desenfocado. Y entonces me dijo, vamos a regular y 21 días te pido para mí. El Dios celoso, con lo que por eso en el chat tengo 150 millones de WhatsApps que no voy a poder contestar. ¿De acuerdo? Pero quiero alinearme con Dios. Y yo te estoy hablando de mi corazón y lo que me ha dicho a mí. Tengo que estar dispuesta, si quiero un cambio, tengo que estar dispuesta a dejar aquello que me llevó hasta donde estoy. Y aquello que me llevó es la mucha ocupación en las redes sociales. Mis hijos ya venían alertándome que estábamos comiendo y yo estaba con el móvil así. Estaba ocupada, centrada en esto. Pero ahora yo quiero que tú lleves esto a tu vida. ¿En qué es que tú ves que estás fallando? ¿En qué es que tú ves que la cosa no va del todo bien? Porque seguro hay algo que le dio el origen a eso. No siempre es ser un chismoso, una chismosa, un adulterio. No siempre es eso. Puede ser algo lícito, pero algo que no te conviene. Por eso todas las cosas no son lícitas, pero no todas nos convienen. Es lícito que yo atienda la casa que Dios me ha dado, pero no me conviene invertir el tiempo en eso y restárselo al Señor. Entonces piensa en ti y cuando lo tengas localizado, hazte la pregunta, ¿estoy dispuesta a dejar lo que me ha llevado hasta aquí? A veces es algo así y otras veces es una relación. Ves que te has enfriado con el Señor, ves que tu vida se ha ido bien lejos de donde estaba con Dios, pero descubres que eso comenzó a suceder cuando comenzaste a tener una relación en yugo desigual. Y entonces estás clamando a Dios, por favor te pido, devuélveme el fuego, devuélveme el gozo de la salvación. Y Dios te dice, ok, todo empezó a apagarse cuando tú te uniste en yugo desigual. ¿Quieres un cambio? Te pregunto, ¿estás dispuesto a dejar aquello que te llevó hasta donde estás? ¿Estás dispuesto a dejar el chico, la chica con la que iniciaste y hoy estás donde estás? ¿Estás dispuesto a dejar las redes sociales? ¿Estás dispuesto a dejar la pornografía que hoy te hizo tener pensamientos de muerte y estar donde estás? Estoy hablando de cosas que ministro. Personas que empiezan a toquetear pornografía creyendo que van a saciar algo en el interior, se inclinan a la sugerencia de la carne y de Satanás. Esto es bueno, no me ve nadie. 3 meses más tarde están con pensamientos de suicidio porque se sienten sucios, porque no saben dónde encontrar la salida. Entonces Dios te dice, es muy fácil, yo soy tu libertador y yo tengo el poder de libertar tu ser. Ahora, ¿tú estás dispuesto a dejar aquello que te llevó a donde estás? ¿Estás dispuesto? Porque no es que Satanás pinchó por ti en la pornografía.
fuiste tú. Ahora te puedo creer que ya estás esclavizado. Sí te puedo creer. Claro, la palabra de Dios dice, tú te sometiste y ahora te esclavizaron. Pero te vuelvo a decir, hay un libertador, pero ese libertador, como es un Señor, Él pregunta, ¿estás dispuesto a dejar? Si le dices sí, Él vendrá y te libertará. Y después tienes que mantener un estilo de vida en liberación. ¿A qué me refiero? Lo que te he dicho antes, no es lo mismo inclinarte una vez. Yo y el pastor podemos tener una discusión y en un momento dado ya os he dicho que por lo menos en Bermeo, las bermeanas o yo, somos de alzar mucho la voz. Pero no es lo mismo alzar la voz que meterte en pleitos y peleas, meterte en contiendas, en iras, meterte en generar falta de perdón. No es lo mismo una casa que un día tiene una discusión a una casa que vive en conflicto constante y van a la cama y no se piden ni perdón. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes estas peleas constantes, cuando tú tienes inclinarte constantemente al mal, inclinarte constantemente a la sugerencia de Satanás, cuando tú tienes todo eso, ¿sabes qué está sucediendo en tu interior? Que tú estás alimentando al mismísimo diablo en ti. ¿Cómo luego vas a querer vivir una vida en el Espíritu si todo lo que has hecho en tu vida es alimentar la carne y por consecuencia a Satanás? En todo tu día, todas tus acciones alimentan el mal. Todos tus chismes alimentan el infierno. Todos tus malos pensamientos de codicias, de contiendas, de celos, de pleitos, alimentan. Es como si en tu vida le estarías dando de comer al diablo. Pero luego cuando te ves mal dices, es que yo quiero una vida espiritual, yo quiero vivir en el Espíritu, yo no quiero vivir nada de esto. Pero no vas a poder porque tú hiciste fuerte el mal. Entonces empieza restando mal en tu vida y en cada pequeña acción alimentando el bien. Comienza a alimentar el bien. Muchas personas me dicen, ora por mí. Esta es otra de las situaciones que vivimos mucho. Ora por mí. Ora en liberación, ora, he entendido. Estoy absolutamente segura que después de impartir este mensaje, muchas van a ser las personas que me van a decir, lo he entendido, ora por mí, quiero un cambio. Pero es que te repito, y lo repito y lo repito y lo repito hasta la saciedad. No todo es orar. No todo es venir a por una impartición. No todo es eso. Es más poderoso decidir y obrar. Decidir y accionarte a pelear tu batalla en estas pequeñas cosas. Porque el mundo o la iglesia de Jesucristo está llena de personas que están bajo el poder del Espíritu, iglesias prendidas en fuego. Hay miles en el mundo. Y esos cristianos están bajo el poder del Espíritu Santo, bajo la influencia del Espíritu Santo. Aquí en Cielos Abiertos estamos bajo la influencia, bajo el poder. ¿Y cuántas de esas vidas mantienen su libertad? Pocas. Te voy a decir por qué. Porque tú estás aquí bajo la unción y el fuego te ha tocado y la sugerencia del Espíritu te ha dado en el blanco y le has dicho al Señor, sí Señor, y has levantado tu mano diciéndole, yo soy esa persona, voy a ir a por eso. Pero el servicio se acaba, las luces se apagan y tú sales de este lugar y nada más salir, tú tienes 3 sugerencias. Y de esas 3 sugerencias, Satanás te estará diciendo, odia a tu padre, mira lo que te hizo. Odia a tu hermano, tenle celos, tenle contienda. Todas las sugerencias volverán. Y tú no necesitas una oración o no necesitas más impartición. Necesitas una decisión de decir, no más, no voy a odiar, no voy a volver a tomar la falta de perdón. Voy a liberar perdón. Me voy a inclinar a la sugerencia del Espíritu Santo que me dice, continúa con el mismo fuego que yo he prendido en ti cuando estabas ahí en la iglesia bajo la unción. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dicen, yo voy a seguir bajo ese fuego. Así tú vas a mantener tu libertad con un corazón de verdad que cuida lo espiritual. Mira, con esto voy a terminar. Cada mañana cuando nos levantamos, nosotros lo primero que hacemos, casi que por inercia, es mirar nuestro exterior. Son muy pocas, creo yo, las mujeres que van a salir a la compra y no saben si el moño está aquí o no está.
mínimamente, y creo que los hombres igual, mínimamente, tú te limpias la cara, tú te peinas, te arreglas, te pones un vestido bien, miras y cuidas delante de un espejo que tu vestido no esté manchado, que no esté sucio, y todo esto está bien. Pero si somos seres tripartitos, ¿por qué no hacemos lo mismo con nuestro ser interior? ¿Por qué no hacemos lo mismo cada mañana y revisamos cómo es que estamos saliendo al mundo en nuestro ser interior? ¿Por qué no revisamos si la mancha del pecado está? ¿Por qué no revisamos si la mancha de la contienda, de los celos, de los pleitos, de las envidias, de las lascivias está? Porque así es que podemos vivir en una limpieza integral, en una santidad, no solo de palabra, sino de hecho, porque el mundo te verá con sus ojos por el exterior, pero tus obras hablarán del interior y finalmente ellos también podrán ver a Jesús en ti. Limpieza. Mantén la libertad que Dios te da, mantén ese fuego, mantén ese toque que te está dando. Todos nosotros de verdad sabemos, a ti no te hago falta yo. Sabemos en qué estamos cojeando y sabemos además que hay ciertas cosas en la vida que nos van a encarcelar. Sabemos qué cosas son aquellas que nuestra carne sugiere y sabemos que nos van a encarcelar. Y yo no sé cómo es que tenemos de verdad esta torpeza los seres humanos. Porque si tú te comes algo que a ti te hace estar todo el día o toda la noche metido en el baño porque te sienta muy mal, dime tú si te vuelven a invitar, si tú no vas a decir, no voy a tomar esto porque me sienta mal. ¿Verdad o mentira? Ahora, inclinamos las sugerencias o nos inclinamos a las sugerencias de Satanás, a las sugerencias de la carne y nos enredamos en pecados y nos viene destrucción a la vida y nos cae todo mal. Y cuando Dios nos liberta, ¿por qué no tenemos la misma entereza de decir, no lo voy a volver a hacer, que a mi espíritu le cae mal? Vivimos en la carne, vivimos en lo material, vivimos olvidando que somos un espíritu. Vivimos olvidando que somos seres eternos. Vivimos como que para este mundo natural, cuando nuestro verdadero tesoro está en el mundo espiritual. Guarda tu libertad. De verdad quisiera que entraras en voy a pedir los músicos, entraras en este 2021 alimentando tu ser interior, limpiando tu ser interior, dándole prioridad, chequeando tu vida interior. No me voy a unir a estas personas porque siempre me están hablando mal y me van a ensuciar. El mismo cuidado que tienes en un restaurante con determinados alimentos, ¿verdad? Que sabes que salpican y tú te sabes hacer un poco atrás o sabes ponerte una servilleta porque vas de blanco y no quieres manchas en tu vestido. Pero después estamos hablando con las personas que salpican su mal, que salpican su chisme, que salpican su contienda, su murmuración. ¿Por qué no hacer lo mismo? No me voy a ensuciar, mi vestido está blanco y Jesús viene a por una iglesia sin mancha y sin arruga. Yo no me voy a ensuciar. Toma conciencia diariamente, no solo de que el Espíritu Santo está en ti, de que el Espíritu Santo está contigo, esa manifestación de su presencia, y tomar conciencia cada día, cada segundo de tu vida, en cada decisión que Él está. No solo eso, también toma conciencia que tú eres un ser espiritual y que para unirte a Él y relacionarte con Él necesitas un lugar limpio, un corazón limpio. Toma conciencia de que eres un espíritu al que Dios quiere sin mancha, sin arruga. Deja la lujuria, deja todo aquello que voluntariamente entraste en ello, pues ahora voluntariamente sal. Si crees que no puedes, pide ayuda a tu libertador, Él vendrá y te libertará. Recuerda que siempre, siempre, siempre os digo que es más importante el proceso en el cual vamos caminando en la vida que el llegar al destino final. Porque mucho de lo que vivas en ese proceso es lo que determinará dónde vayas a pasar tu final. Otro de los errores que vivimos mirando el mañana, mirando el final, y perdemos la vida mientras camina. En tu tumba pondrá el año de tu nacimiento,
1973 y el año de tu defunción. Y esa rayita que hay entre los 2 años será todo lo que tú has vivido y lo más importante, ni el principio ni el final. Entonces vive en esa rayita, decidiendo por Cristo una y otra vez, una y otra vez. Que tus sugerencias o las sugerencias que vienen a ti siempre encuentren un corazón que se inclina a la voluntad de Dios. Y quisiera iniciar este año. Yo le había dicho al Señor, yo quiero, Señor, iniciar el año no solo con esta palabra que tú me has dado, sino haciendo una declaración de que doy oído a todo lo que me has dicho y que dentro de esas sugerencias, esas 3 sugerencias que están viniendo a mí constantemente, yo elijo amarte. Elijo inclinarme a la sugerencia del Espíritu que me dice, obedece a Jesús, ama a Jesús. ¿Cuántos quieren hacerlo así? ¿Cuántas de las personas que nos están escuchando quieren hacerlo así? Pues te voy a invitar a que te pongas en pie, haces tu mano, cierres tus ojos, hagas como quieras hacer, te sientas libre, pero ahí en el mundo espiritual eres un espíritu y ahí donde estás, tú envíes a los vientos, a los aires, a todo lugar, recorra todo tu ser, recorra dimensiones, recorra lugares espirituales, esta palabra que hay en tu ser, esta palabra, esta tu verdad. Me quiero inclinar a la sugerencia del Espíritu Santo, me quiero inclinar a decir, yo elijo a Jesús.